Hola amigos, bienvenidos de nuevo aquí a nuestra estación de actualidad, desde esta cafetería de la estación. ¿Qué tal? Espero que les haya ido bien este fin de semana, que hayan podido disfrutar de sus familias y sus hijos, y que no, pues, de sí mismo. Simplemente el hecho, pues, de la necesidad de no ir a trabajar. Y que en sí, pues, espero que le haya ido bien en el trabajo. Yo quisiera hoy, como editorial, comentarles el hecho el porqué de una palabra. Se diría birli birloque. Resulta un poco incluso cómico la palabra, ¿verdad? Y viene a referencia, se diría al arte de birli birloque. Es el hecho de que una persona, bueno, pues ha sido en cierta forma engañada o sorprendida de una forma, bueno, que esa persona ve de una forma casi mágica. Sería por birli birloque, digamos, en el sentido de que es casi mágico, no sabe cómo. No solamente una vez, sino incluso repetidamente. Si nos trasladamos hacia el siglo IX, en Roma, pues nos encontraremos a León III como papa en la ciudad romana, en el que veremos a un papa agonizando, en el sentido de que habían varias facciones contra él. Realmente su vida corría peligro. Un papa que estaba instigado ya por los francos, que habían conquistado la capital romana, ya no solamente por estos invasores, sino que incluso, pues, los antiguos seguidores y familiares del antiguo papa, pues una persona que su vida pendía de un hilo. Tanto era así que, al salir un día de las instalaciones papales, ahí en la calle, pues es atacado y realmente, como aquel que dice, lo dan por muerto al pobre hombre. Le intentaron sacar la lengua, perdió el movimiento de la lengua y, bueno, le pegaron tal paliza que, bueno, lo dejaron medio muerto. Es cogido y trasladado a un convento, un monasterio de por ahí de la zona. Pues claro, si ya era hasta tal punto agredido, pues mejor sacarlo de la ciudad. Consigue recuperarse, consigue la movilidad en la lengua y consigue, bueno, casi una forma mágica, consigue recuperarse aquel pobre hombre. Y, bueno, en parte también es acusado de mantener relaciones con mujeres y tal, y bueno, caso que lo quería fuera. El caso, bueno, pues León III, viendo que corría
con tal gravedad su vida, se dirige a la corte de Carlomagno. Ya antiguamente a Carlomagno le había mandado las llaves de los restos de San Pedro, ahí donde tienen guardado los restos de San Pedro, y la tumba, digamos así, la llave de la entrada, un estandarte de la ciudad de Roma, haciéndole protector de la iglesia y de la ciudad. Bueno, pues allá va León III, se reúne con Carlomagno y es escoltado de nuevo León III hasta Roma, apresa a aquellos que lo agredieron, que lo intentaron matar, y protege en cierta forma a la sede papal, y así consigue salvar a la Iglesia León III en un periodo en el que, como aquel que dice, estaba la Iglesia ya a punto de extinguirse, en el sentido de lo que sucede. No la fe, pero sí la sede papal. Tendríamos que observar también que una vez ya muere Carlomagno y la Iglesia sale fortalecida, porque parece mágico un papa y una iglesia una sede de la Iglesia en Roma, que estaba tan hostigada, pues que resultase al final salvada, cuando se daba ya tanto por muerto al Papa como a la Iglesia, a la sede de la Iglesia, se daba ya por muerto todo aquello, pues consigue salvarla León III. Se le hace San León III, ¿no? Se le santifica incluso. Y también me gustaría que ustedes reflexionaran, porque cuando muere Carlomagno y la Iglesia es salvada en cierta forma, pues acercándose ya también para el milenio, se creía que la vuelta de Jesús, de Cristo, sería inminente, o sea, que sería en ese cambio de siglo, ¿verdad? Sería al final. Vendría Dios a justiciar a aquellos que se habían portado de una forma mal, ¿no? La muerte de Carlomagno acaba con una época de grandes reyes, de grandes emperadores, y digamos que el poder en toda Europa queda más dividido de lo que estaba. Ya no será tanto emperador o tanto, sino que ya van a gobernar, digamos, facciones más pequeñas, aquella nobleza, esa aristocracia será la que va a reinar, no como grandes reyes, sino como más bien condados y nobles, y la cosa estará más dividida. Fíjense que esa división de poder y da que la Iglesia sea, digamos, uno de los poderes centrales, si no el que más. Sea de una forma moral y espiritual, y por el temor que infligía a la gente, el hecho de que se iba a acabar el mundo y que va a venir Dios, que va a venir Jesús a sentenciar, pues todo llevaba a dar a la reflexión de que la Iglesia era el poder en ese momento casi unímodo,
¿En esto qué se iba a reflejar? Ese poder se iba a repartir ya no solamente en las grandes ciudades, sino que se iba a repartir por todos los pueblos, igual que la división de esos poderes. Pues las iglesias también tenían que dividir ese poder y empezaron a hacer iglesias por todos los lados. No ya tanto en las grandes ciudades, sino que incluso los pueblos más chiquititos empezaron a hacer iglesias en los lugares más recónditos, incluso casi inaccesibles. Iglesias, y daba pie al arte románico aquello. Ese miedo a que viniera el juicio final y ese vacío de poder institucional, monárquico, digámoslo así, pues hacía que la Iglesia cogiera aún más poder y que ese poder se generalizara, se divulgara absolutamente en todos los pueblos y en todos los lugares. Sobre todo, eso sucedió sobre todo en Francia, en España y de una forma más peculiar en Italia. Digamos que ese arte queda un poquito, ese arte románico queda un poquito difusionado con aquella arquitectura del Imperio Romano. Miren, la diferencia entre el románico y el gótico, que se dará con posterioridad, la gente lo vio casi algo mágico, en el sentido de que las estructuras de las iglesias románicas, en contraposición a las del gótico, son notables. El gótico empieza a principios del 1100, empiezan ya en Francia, son las primeras que empiezan a realizar con arte gótico. Pero fíjense, las iglesias del románico tienen unos muros anchos, son bajitas, digamos que las naves tienen naves en lo que es en el cuerpo central, en el cuerpo. Digamos que los arcos son más simples, suelen ser arcos de cañón de bóveda, empiezan a ser cruzados, porque viene en cruz, bien sea cruz latina o bien cruz griega, la planta de la iglesia. En las grandes iglesias de peregrinación pues, tienen un girolo en la cabeza, digamos, de la catedral o de la iglesia. ¿Y en qué se diferencia con el gótico? Pues es eso mágico, de alcanzar a Dios, alcanzar el cielo. Y lo hacen incluso con no muros tan anchos, no son paredes tan anchas, sino son más finas. Y no solamente eso, sino que, claro, son muy altas. También esa cúpula en el románico, pues no es tan espectacular. Los arcos, bueno, todo lo que es la decoración, pues está más engalanada, es mucho más compleja. Y sobre todo es también la claridad que entra en el lugar. Las iglesias románicas tienen unas ventanas más chiquititas, no hay esas vidrieras. Digamos que la luz, el conocimiento, entra
en los templos. Todo esto, de una forma, pues claro, la gente en aquel entonces lo veía casi imposible, algo casi mágico. ¿Cómo puede ser que esto suba tanto? ¿Cómo tan alto? Con unos muros tan chiquititos. También las iglesias góticas tienen esos contrafuertes característicos de ellos. Pues todo eso, los contrafuertes, la entrada de luz, esa complejidad en todos sus adornos, la altura. Es la pretensión de llegar al cielo, alcanzar el cielo, alcanzar a Dios. En diferencia con el arte románico. Miren, a mí me gustaría llevar esto a colación. Esta terminología del arte de birlibirloque hacia las noticias. Vayamos a ello, vayamos a las noticias, señores.